¿Te apetecen unas buenas magdalenas y estás buscando una receta simple, sin tantos ingredientes y pasos? Si tu respuesta es un sí, entonces esta es tu receta. Hoy te voy a enseñar a preparar las mejores magdalenas muy simples y con ingredientes muy económicos que todos tenemos en casa. Así que no me enrollo más, pasamos a ver los ingredientes y la preparación. Empezamos precalentando el horno a 170 grados calor arriba y abajo. Hecho esto, empezaremos cascando 3 huevos a temperatura ambiente. Os dejo la receta con las cantidades exactas en el final del vídeo y también en la caja de descripción. A continuación, añadiremos 150 de azúcar. La cantidad es al gusto de cada uno. Añadimos pizca de sal. Y por último, una cucharada bien colmada de esencia de vainilla, que la podéis sustituir por ralladura de un limón o de naranja. El secreto más importante de las magdalenas consiste en batir a máxima potencia durante 5 minutos mínimo, hasta que la mezcla haya cambiado totalmente de color, es decir, de amarillo a blanco, y que la textura se espese. Este paso es fundamental para conseguir unas magdalenas esponjosas y con un copete increíble. Después de tener la textura deseada, añadiremos mientras batimos a baja potencia 80 ml de aceite de girasol o de oliva. Acto seguido, añadimos 150 ml de leche entera. Cuando nos hayamos asegurado de que se ha integrado, paramos de batir y añadimos 125 de yogur natural, sin azúcar, y volvemos a batir para que todos los ingredientes se integren. Si no tenéis un yogur natural sin azúcar, también podéis sustituirlo por un yogur de vainilla o de plátano, que también le da un sabor bastante rico. Una vez terminados de batir, añadiremos 300 gramos de harina común, equivalentes a 1,5 tazas. Después, añadimos 15 gramos de levadura química o, como le llaman en otros países, polvo de hornear. Tamizamos los dos ingredientes para evitar grumos. Y con la ayuda de nuestra batidora intentaremos integrar los dos ingredientes con el resto, pero antes le iremos mezclando manualmente para evitar polvo por toda la cocina. Y por último y opcionalmente añadiremos pepitas de chocolate, que lo podéis sustituir por frutos secos si lo preferís. Batimos nuevamente y última vez para integrar el chocolate con el resto de ingredientes. Y por último, vamos a engrasar nuestros moldes y te voy a enseñar un trucazo para que lo hagas para todos tus moldes cuando quieras hacer algún bizcocho o magdalenas. En un bol pequeño añade 2 cucharadas de aceite de girasol y 1 cucharada de harina y con la ayuda de un tenedor o brocha mezcla bien hasta que se integren. Y unta tus moldes, de esta forma tus magdalenas y bizcochos se desmoldarán con mucho éxito. Te agradecería que me regales un me gusta, a ti no te cuesta nada y a mí me ayudas muchísimo. Después de tener los moldes engrasados, vamos a ir rellenándolos uno por uno. No es necesario que tengáis estos moldes para hacer estas magdalenas, podéis usar las cápsulas de papel sin ningún problema. Cuando ya tengamos los moldes rellenados, los llevaremos al horno. Colocamos la bandeja en el medio, mantenemos la temperatura a 170 grados, apagamos el fuego de arriba y dejamos solo de abajo, y los dejamos hornear durante 30 minutos aproximadamente. En este momento me gustaría saber desde qué país o ciudad me estás viendo para mandarte un saludo en la próxima receta. El saludo de hoy se lo dedico a Jaquemate8856, que nos manda saludos desde México. Y desde aquí le doy las gracias por su opinión y saludo que nos ha dejado en la receta anterior de mini bizcochos. Y si tú aún no has visto la receta, te invito a que la veas y te animes a probarla. Te dejaré el enlace del vídeo en la caja de descripción y también en el primer comentario para que puedas acceder directamente. Pasados 30 minutos sacamos nuestros moldes del horno y los dejamos enfriar un poco. Después de que estén fríos, vamos a desmoldarlos uno por uno. Y mirad qué fácil se desmolda.
Y ahora toca disfrutar de esta maravilla. ¿Habéis visto lo fácil y económicos que son? Me gustaría que calificaras mi receta del 1 al 10 para saber si te ha gustado el resultado. Y un momento antes de que te vayas, si aún no estás suscrito a mi canal, te invito a que formes parte de la comunidad suscribiéndote y pinchar en la campanita para que te lleguen todas las notificaciones cuando suba un nuevo vídeo. Y si has llegado hasta aquí, darte gracias por ver el vídeo hasta el final e interesarte en mi receta. Y si tienes cualquier duda, déjamelo en los comentarios y te contestaré a la mayor brevedad posible. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero volver a verte en la próxima receta. ¡Hasta luego!